Hay una cuestión aquí importante en la que aparece en la información que se le hace llegar al fiscal para que investigue, porque solamente se están hablando o se habla mucho de tumbas. Y no cabe duda que eran importantes porque eran dos cementerios, uno árabe y otro romano, con una diferencia en el tiempo ya muy pasado, grande, o sea, con lo cual allí había habido asentamientos de dos culturas totalmente diferenciadas en la forma y en el tiempo. Pero además de todo eso, allí en los movimientos de tierra que nosotros, casi superficial, que hacíamos, porque nosotros el trabajo que hacíamos era arrancar olivos, lo que estábamos es planando el terreno para la urbanización posterior de lo que hoy es Jardines de Gerena. Y por tanto nosotros no profundizábamos en el tema, a no ser que viéramos algo extraño. Pero, por ejemplo, pues allí se descubrió una especie de poblado no muy grande, bueno, en lo que se descubrió, donde estaban los cimientos de una construcción bastante amplia. Y en una pequeña excavación, por curiosidad, pues debajo de esos elementos de cimentación de esas construcciones o construcciones que allí había habido, pues lo corrobora el hecho de que en esa pequeña excavación llegamos a comprobar, ver que había dos solerías de aproximadamente a unos 70 centímetros, más o menos, de una a otra. Es decir, el paso de los años pues había eliminado yo creo que eran construcciones sobre construcciones, por el tema del eso. Pues apareció una media pila bautismal de mármol, apareció una zona de donde había habido los restos de un horno, de cerámica, que estaba todo muy relacionado. Es decir, aquello, lógicamente, se supone, y con los elementos que sin ser técnicos nosotros vimos y la valoración que se puede hacer perfectamente, habiendo, como ya he dicho antes, es decir, el enterramiento de dos culturas totalmente diferentes, muy diferentes, donde aparecen los restos de unas construcciones, dos solerías, una bajo la otra con 70 centímetros, con lo cual tenía que haber pasado muchos años sobre la otra. El que hubiera también un horno de cerámica, no sabemos a qué época pueda corresponder, y además una zona perfectamente delimitada y una cantidad de sillares que se estaban allí. Posiblemente allí hubiera muchos más, no sé dónde irían esos sillares, pero todavía quedaban muchos que además hacían de linde en los olivos de medianera entre unas fincas y otras. Que esas se las llevó el ayuntamiento a la Fuente de los Caños. Están allí, en la Fuente de los Caños. O sea, que todos son elementos que te llevan a pensar con buen criterio, aún sin ser técnico, de que allí había habido un asentamiento, posiblemente más de uno sobre otro, pero los restos demuestran de que a las claras de que aquello podía haber sido un lugar importante desde el punto de vista arqueológico. Y claro, el enfado viene porque las autoridades no quieren investigar un tema supuestamente importante como el que podía haber allí y que allí está enterrado. Esa fue la razón, el enfado que yo mismo tenía y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se quiere hacer? ¿A qué interés se obedece esto? ¿A que Jardines de Gerena se le va a parar la obra? Ese era el único problema, entiendo yo en aquel momento. Que la obra, si se denuncia a quien se tenía que la autoridad, el ayuntamiento, haber puesto en conocimiento de patrimonio, haber puesto en conocimiento lo que allí había y esta obra se hubiera parado, se hubiera investigado
y a lo mejor resulta que no tenía ningún valor histórico y hubiera continuado la obra, o incluso se podía haber acotado la zona donde hubieran aparecido ciertos restos y hubiera continuado, porque quiero recordar que algo parecido, y lo engancho con esto, algo ahí en las minas, donde aparecieron pues un pequeño grupo de tumbas, no sé de qué época, pero importante. Se paró la zona, la obra durante X días, la acotaron, una vez que los técnicos la valoraron, la acotaron, allí está, y la obra continuó. ¿Por qué no podía haber ocurrido igual? Pero no, se optó por no hacer el avestruz, que nadie no supiera nada de lo que allí estaba ocurriendo, y taparlo con hormigón como se hizo. Entonces, en consecuencia, una vez hecha esa valoración, modestamente, por una persona que solamente tenía la inquietud de los elementos arqueológicos que allí aparecían, sin tener conocimiento para una valoración importante, pero suficiente como para haber puesto en conocimiento de las autoridades lo que ocurría. Se hizo, esta no quiso saber nada, y fue por eso, por lo que al cabo de un tiempo, pues se denunció o se comunicó a la Fiscalía para que tomara carta en el asunto. Ese fue el motivo principal, pero que jamás ahí se actuó con venganza contra nadie, porque no había motivo que justificara utilizar aquello como venganza. ¿De qué? ¿Y de quién? ¿Y por qué? Yo estaba allí trabajando, y era cuando estaba trabajando en Jardines de Gerena cuando se puso en conocimiento de las autoridades. No se puede hablar de venganza en ningún momento. En todo caso, venganza no cabe ni en una pequeña excavación que hacen unos patios ya de las casas que ya estaban construidas, rebajando, pues aparece una especie de marmolillo, una piedra de caracolillo cuadrada, con colores rojo y amarillo, pero ya muy descolorido por el tiempo, y en la base de arriba pues un pequeño agujero que no sé qué significaba. Bueno, pues esa piedra se la llevaron a casa de uno. Por la madrugada desapareció la piedra de allí, que ahora nadie quiere acordarse de eso, nadie quiere saber, pero fue una piedra que estaba allí, que de madrugada se cargó en una máquina y se llevó a una casa determinada. Que eso se puso en conocimiento de la Fiscalía y esos elementos están ahí. La Fiscalía tenía que haberlo investigado, todavía lo pueden investigar, si quieren, pero esos son hechos que ocurrieron. Y eso ocurrió ya, pues casi poco antes de plantear la denuncia, ya viendo que seguían apareciendo cosas, se seguían ocultando y desapareciendo los elementos, y que nadie sabía ni quería saber nada, ni mucho menos tomar carta en el asunto. Fue cuando se toma la decisión ya firme y decidida de poner en conocimiento de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, porque ya no podía, es que la obra se estaba terminando, seguían apareciendo elementos y seguían desapareciendo, pero que nadie hacía nada. Ese fue el motivo de tomar carta en el asunto, y claro, como primer responsable, la autoridad local, no por ser autoridad local, sino que por ser autoridad local, era la primera que tenía conocimiento, para que ésta fuera quien lo pusiera a su vez en conocimiento de las autoridades competentes. Como ésta no la hacía, no lo hizo, fue por lo que se toma la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía el hecho.